Y precisamente estamos iniciando esta serie Cristal. Cristal, nos decía Debbie. Y quisiera preguntar cuáles son las características de un cristal que ustedes me pudieran decir. ¿Es frágil? ¿Transparente? ¿Sólido, líquido? ¿Tiene un proceso ahí de transformación? Pero me quedo un poquito con la palabra que dijeron por acá, que es frágil. Precisamente nosotros como seres humanos solemos ser frágiles. ¿O alguien aquí es de roca? Hasta hay canciones que dicen eso, no, yo no estoy hecho de metal, no estoy hecho de madera, hay algunas cumbias que dicen eso. Pero la realidad es que somos seres humanos y somos frágiles. Y precisamente es un poco la historia de dónde nace el nombre de esta serie. Y está basada en la vida de un joven, precisamente por eso nos sentimos muy identificados con esta serie, porque el joven, que probablemente ustedes han leído la historia y la vida de David, era un joven que podía parecer frágil, pero que Dios le dio una y otra victoria. Y ojo con esto, Dios le dio una y otra victoria, porque si pensábamos en las características físicas de este joven, probablemente era más frágil que un cristal. Y probablemente si usted no ha leído esa historia, mejor dicho, lo invito a que la lea y a que medite en la vida de David, y usted se va a dar cuenta cuánta fe tuvo que tener ese joven. Así que el mensaje en el que hoy vamos a meditar, y van a ver ahí en las pantallas, o si ya descargaron sus bosquejos, es el de Gorilla Glass, como nos mencionaba Debbie. Y quisiera preguntar, ¿quién sabe de acá qué es un Gorilla Glass? Wow, pensé que iba a haber más manos por ahí levantadas. Muy bueno, de los millennials para abajo ya todos sabemos que es un Gorilla Glass. Pero déjenme explicarles un poco de esto. El resumen del creador es que quería crear un vidrio a prueba de daños. Entonces, aunque usted no sepa qué es un Gorilla Glass, si usted trae un dispositivo ahí con usted, déjame decirle que si lo compró de 2 daños hacia acá, casi estoy seguro que la pantalla que usted tiene en su dispositivo es un Gorilla Glass. ¿Y de dónde salió esta situación de crear un Gorilla Glass? Precisamente fue porque tiempo atrás las pantallas de estas cosas eran muy frágiles. ¿A cuántos se les ha roto en la vida una pantalla de un teléfono? ¿Quién dice amén a esto? Bueno, yo recuerdo una vez que por fin me habían dado un teléfono que yo con mi propio recurso no podía comprar, pero finalmente en el lugar donde trabajaba me lo dieron. Llevaba yo como unos 15 días con él, nos llevaron a una reunión de trabajo y al bajarme yo del carro cae la pantalla y cae al revés, y cuando lo recojo ya estaba todo estrellado. ¿Alguien ha experimentado este trauma en su vida? Creo que varios hay así. Y fue muy doloroso porque no existían seguros en aquellos tiempos, y tuve que vivir con una pantalla rota, yo creo que como por 1 año y medio. Y la realidad es que cuando algo es así de frágil y costoso también a la vez, o valoroso, se vuelve de repente difícil asimilar algo así. Y la realidad es que cuando pensamos un poquito en fragilidad, es que podemos ver también un poco nuestras vidas. Y David era un hombre que, si usted ha meditado en su vida, era un hombre que pasó una y otra prueba, y podíamos verlo de una u otra manera frágil, porque él era pequeño. Incluso la Biblia narra un poco de sus características físicas, y él era una persona frágil. Su propia familia no apostaba por él, su propia familia lo veía débil. Y podemos decir que David, y por eso el mensaje el día de hoy de Gorilla Glass, era un hombre que, si fuéramos nosotros cristales, David sería un hombre con un Gorilla Glass. ¿Ok? Y la idea es que Dios nos da, como nosotros, como personas frágiles, es que podamos brindarnos precisamente de este Gorilla Glass, que es la fe en Él. Ahora, ¿cuántos de nosotros realmente somos fuertes y podríamos salir a enfrentar la vida y decir, yo no necesito de Dios? La realidad es que ninguno. Todos somos débiles, todos somos frágiles. Ahorita todos nos vemos aquí bien bonitos, pero cuando salimos de este lugar y enfrentamos la vida, la realidad es que muy fácilmente solemos darnos por vencidos, solemos ser frágiles. Y por eso el título de ese mensaje, porque a través de la vida de David vamos a estar estudiando cómo Dios puede fortalecer nuestras vidas. Amén. David fue un hombre a prueba de daños, y Dios quiere que nosotros seamos personas a prueba de daños. Por eso me gustaría ir al primer punto del mensaje del día de hoy, que dice de la siguiente manera, y puede tomar nota ahí, vamos a dar lectura a un pasaje.
El primer punto de este mensaje es: siempre habrá alguien que te dirá que eres de cristal. Y quiero que vean las palabras que David le dice allá a Saúl en 1 Samuel 17, 32 a 33. Y le dice: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Pero miren lo que responde aquí Saúl. Imagínenselo parado ahí de frente a él y le dice: ¿tú? ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl: si no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. ¿Cuántos conocen la historia de David y Goliat? Para los que no levantaron su mano, se estaba enfrentando un hombre de esta estatura, a un hombre de esta estatura que había sido un guerrero toda su vida, pero este hombre tenía una fe en Dios, no en sus fortalezas, no en sus capacidades. Y entonces toda la gente de alrededor decía: pero ¿cómo tú vas a pelear contra ese hombre? ¿A alguien le suenan familiares estas voces? Aquellas personas que a veces no dan ni un 5 por nosotros, aquellas personas que te rodean, incluso tu familia, que ni siquiera tu propia familia cree en ti, que te dicen: ¿cómo vas a lograr eso tú? Pero ¿cómo vas a guardarte tú en santidad si eso ya quedó en el pasado? Pero ¿cómo tú vas a estudiar medicina? ¿O cómo tú vas a tener un matrimonio exitoso? ¿O cómo tú le vas a ser fiel a tu esposa? Eso ya es cosa del pasado. Hay miles de voces alrededor nuestra que nos están hablando todo el día. Y la pregunta sería ¿qué voces estamos escuchando nosotros hoy? Piénsenlo ahí en su lugar por un momento. Incluso aquellas voces internas, porque no necesariamente todo lo que escuchas afuera, a veces tú mismo eres el que te dice: no lo vas a lograr, mejor haz esto, mejor haz lo otro. Y cuando vemos la vida de David, me queda claro que él estaba escuchando voces externas que le estaban diciendo: no lo vas a lograr, estás solo, eso es más fuerte. Él ha sido un guerrero toda la vida. ¿Y tú quién eres? ¿Qué credenciales tienes? Pero tampoco dudo que el propio David adentro haya tenido ese temor, porque era una realidad que se iba a enfrentar físicamente contra un guerrero, contra un gigante. Por eso es importante que en medio de tantas voces busquemos siempre la voz correcta, y esa es la voz de Dios. Debemos aprender nosotros a aceptar la realidad de que no todos van a pensar lo mejor de nosotros, pero debemos nosotros seguir avanzando en fe. Amén. ¿Y cómo podemos nosotros precisamente avanzar en fe? En medio de la crítica, en medio de estas voces que escuchamos, internas y externas. Hay una manera, y ese es el punto 1 del primer punto, y es recordando las victorias que Dios nos ha dado en el pasado. Ojo aquí, recordando las victorias que Dios nos ha dado en el pasado. Y quiero que vean el versículo 34, lo que David le responde a Saúl después de que le dice: pero ¿cómo vas a pelear tú? David le dice: mire señor, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. ¿Alguien se imaginó esta escena? ¿O nada más lo leyeron por leer? Dice que cuando venía un león o un oso a robarse una oveja del rebaño de su padre, él no solamente lo ahuyentaba, sino que lo alcanzaba y le daba una buena a un león o a un oso. Yo quisiera preguntar esta mañana: ¿quiénes de los que están acá se subirían al ring con un león o con un oso? Bueno, acá sí hay una que sí. Una mujer de fe, denle un aplauso por favor. Bueno, no nos vamos a ir tan lejos. ¿Quién se subiría con un Rottweiler o con un Doberman? ¿O con su suegra? ¿Nadie por acá? Imagínense que el día de mañana se tienen que subir al ring con Saúl el Canelo Álvarez. ¿Qué diría tu familia? ¿Qué dirían tus papás cuando llegues y les digas: ¿qué creen? Es que este sábado voy a pelear con el Canelo? ¿Qué respuestas les darían? Yo creo que sería muy similar a la respuesta de Saúl. ¿Tú? ¿Sabes quién es el Canelo? ¿Sabes que con un solo golpe puede matarte? ¿Tú te la pasas echado todo el día? ¿Tú crees que estás como para competir con el Canelo Álvarez? Bueno, pues esta era la situación que estaba viviendo este hombre. Pero él recuerda de dónde Dios lo había librado. Y cuando Dios lo había librado de un león y de un oso, ya un gigante era lo de menos. Él tenía la fe en un Dios poderoso.
Así que yo quisiera que en esos momentos, cuando se sienten derrotados, cuando se sienten frágiles, cuando en lugar de un Gorilla Glass hay un vidrio frágil en ustedes, recuerden precisamente las victorias que Dios les ha dado en el pasado. David recordó de dónde lo había librado Dios. ¿A cuántos Dios nos ha librado de una, de otra y de otra? Que pueda dar fe hoy. Recuerden eso. Cuando estén en medio de la crisis, cuando estén en medio de la prueba, recuerden de dónde Dios los ha librado. No estamos acabados. Dígale al de al lado, no estás acabado. Hay esperanza para ti. El Gorilla Glass de David, ese David a prueba de daños, era más fuerte que su temor, era más fuerte que su ansiedad, era más fuerte que un oso, era más fuerte que un león, e incluso era más fuerte que el hombre más fuerte de toda esa época, porque el Gorilla Glass de David era el poder de Dios, y Dios nunca llega tarde. Así que la pregunta con la cual me gustaría dejarlos esta mañana es preguntarle: ¿qué tipo de cristal eres? ¿Qué tipo de cristal? ¿Eres aquel cristal que con cualquier cosa se rompe? ¿O eres aquel cristal fuerte en el cual puedes, con la fe en Dios, sobrellevar cualquier circunstancia? Así que me gustaría invitar a mi amigo Efra a que continúe con el segundo punto de este mensaje. Recíbanlo con un fuerte aplauso, por favor. Pastor. Listo. Check. Sí. 1, 2. Check. Todo bien, perfecto, buenísimo. Gracias, Zul, gracias por ese increíble primer punto. Estoy seguro que todos los que están aquí, cuando menos, hemos tenido victorias que Dios te ha dado en el pasado. Sin embargo, hoy es un buen día que todas esas victorias las tengas presente, porque todas esas victorias son únicamente para gloria y honra de Dios. Amén. Perfecto, buenísimo. Pues el día de hoy me toca platicarles este segundo punto denominado Dios más fuerte que el Gorilla Glass. ¿Sale? Entonces, para esto te voy a pedir que pongas toda tu atención durante estos 10-15 minutitos que voy a estar hablando. ¿Sale? Entonces, para continuar con esta historia que Saúl nos estaba platicando hace un momento, quiero enfocarme un poquito más en David. ¿Quién era David? David era un muchacho entre 16 y 19 años. ¿Qué les puedo decir de él? Cuidaba ovejas, era un muchacho común y corriente, era de Israel y era el hermano menor. O como dirían los hermanos mayores, el consentido. No, los que se rieron son hermanos mayores. No es cierto. Pero bueno, un buen día su papá, Isaí, lo manda a que le lleve provisiones a sus hermanos mayores. Cabe aclarar que sus hermanos mayores están peleando contra los filisteos, están en una guerra. Entonces, pues David, como buen hijo menor, pues le hace los mandados y dice: sí, papá, yo voy. Bueno, llega con sus hermanos. Me imagino que David llega y ¿qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? ¿Vamos ganando? ¿Vamos perdiendo? ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? Era un muchacho, ¿saben? Realmente, pues, ¿qué les puedo decir? Era alguien frágil, como comentó Zul. Pero para este momento, David, cuando llega al campo de batalla, ve a un filisteo fuera de lo común. Prácticamente era lo contrario a él. Nada más y nada menos se trataba de Goliat. Goliat, recordemos que era un gigante de casi 3 metros. Era la crema y la nata, lo mejor de lo mejor, de mejores del ejército filisteo. ¿Saben? Y entonces, para este momento, Goliat ya había establecido un desafío con los israelitas. Les voy a platicar de qué constaba este desafío. El desafío constaba de que iba a pelear un israelita contra Goliat. Ahora, si el israelita mataba a Goliat, automáticamente el rey de los filisteos les iba a entregar todo al pueblo de Israel. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿qué pasaba si Goliat mataba al israelita? Bueno, pues Israel se convertiría automáticamente en esclavos del pueblo filisteo. No era una guerra cualquiera, era una guerra donde estaba peleando el todo por el todo. Y sabes, en ese momento David veía que nadie se atrevía a enfrentar a Goliat, ni sus propios hermanos. ¿Saben por qué? Por 5 razones. Por miedo. Realmente era por miedo. Y creo que es normal tenerle miedo a un gigante que mide casi 3 metros y que te quiere matar. Creo que es normal.
Pero David en ese momento me imagino que le hirvió la sangre por dentro y dijo, oye, somos el pueblo de Dios. ¿Cómo le tenemos miedo a los filisteos? ¿Cómo le tenemos miedo a Goliat? Es más, ¿sabes qué? Yo voy a pelear contra él. Bueno, en vez de recibir porras, en vez de recibir palabras de aliento, lo único que recibió fue burlas y desprecio. El mismo Goliat, en versículos anteriores dice, no soy perro para que vengas a mí con palos. ¿Te imaginas? Sus hermanos le dijeron a David, David, ¿estás loco? ¿Te va a matar? O sea, a ver, sé que cuidas ovejas, pero se me hace que agarraste por ahí una hierbita y ahí hay algo raro porque estás loco. ¿Cómo vas a enfrentar a un gigante? Eres alguien frágil, por Dios, entiende. Pero sabes, este panorama se puede poner peor todavía porque David no podía levantar la espada, ni siquiera se pudo poner bien la armadura, le pesaba todo. Únicamente peleó con 5 piedras y su honda para cazar. Fue lo único. Sabes, en ese momento todo mundo lo despreció. Todo mundo. El mismo rey, como comentó Saúl hace un momento, el rey Saúl, qué coincidencia. No es cierto, no. No. El rey Saúl lo despreció, su mismo papá lo despreció a David. Creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos sentido ese desprecio que nos detonan esas voces en nuestra cabeza que dicen, no vas a poder, no eres suficiente, no lo vas a lograr, ¿sabes? Y sabes, en este momento David sintió esa presión, ese desprecio. Pero hoy te tengo una buena noticia. Hay alguien que nunca te va a despreciar y se llama Dios. Dios nunca despreció a David, ¿sabes? Ya para este momento, David ya estaba preparado para luchar contra el gigante y en vez de echarse a correr, porque bien pudo haber dicho, oye, mi mamá dijo que siempre no, me tengo que regresar. Es que dejé encargadas a las ovejas. No, fíjate, esto es lo que le contestó David a Goliat. Acompáñame a leer 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 47, ¿sale? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Un poquito violento. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Ay, papá. Eso fue lo que le dijo un chamaquito de 16, 19 años a un gigante. Creo que hoy es un buen día para que tú le contestes de esa misma manera a los gigantes con los que tú estás peleando hoy en día. Y saben, para terminar esta historia, ¿sabes cómo quedó el resultado? ¿En qué concluyó? ¿Cómo quedó el marcador? El marcador quedó David 1, Goliat muerto. Muerto, ¿te lo imaginas? Yo sí me lo imagino. Me imagino que allí estaban los filisteos echándole porras a Goliat. Sí, Goliat, acaba con él. Sí, es un insecto, dale con la silla, mátalo. Solo bastó una sola piedra que David lanzó y le pegó a Goliat en la cabeza y cayó muerto. Me imagino que hubo una sorpresa en los filisteos. Todos se quedaron así de, ¡sí lo mató! Te estoy platicando esta historia porque encontré dos puntos importantes que quiero platicarte el día de hoy, que los tengas en tu vida. Número 1, recuerda que tienes a un Dios fuerte. Un Dios que va a actuar en contra de todo pronóstico y en contra de toda lógica que te va a decir, no lo vas a poder lograr. David sabía que él era frágil y aún así dijo, ¿sabes qué? Yo confío en ese Dios fuerte y Dios me va a librar. Ahora, tenemos a un Dios más fuerte que cualquier otra cosa. Pero muchas veces tú y yo nos angustiamos en las batallas que estamos peleando día a día porque olvidamos a Dios. Seamos honestos. Hacemos a Dios de lado y decimos, no, yo sí puedo ganar en esta batalla. Cuando realmente no.
cuando realmente no podemos. Así que hoy es un buen día para que entregues todas esas batallas a Dios. Puede ser una situación sentimental, laboral, un problema de identidad, y me puedo continuar con la lista. Pero hoy te tengo una segunda buena noticia. Dios ya te dio la victoria sobre esas cosas que no provienen de Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ay. Amén. No, es broma. Brinco a este segundo punto, que es el que más me llama la atención, que es el tema de la confianza. David le tenía una confianza a Dios increíble, de verdad. O sea, imagínate, él, que era frágil, dijo: yo confío en un Dios fuerte y yo sé que voy a ganar esta pelea. ¿Sabes por qué Dios permitió que David no pudiera pelear con toda la armadura y con la espada? Precisamente por eso, porque quería demostrar su fuerza ante los ojos del hombre. Ahora, cabe aclarar que esta confianza David la había trabajado con Dios. No fue que de la noche a la mañana, sí, ya confío en Dios. No, era algo paulatino que David ya había trabajado con Dios. Pero esto me lleva a un par de preguntas un poco controversiales quizá. La primera de ellas: ¿cómo vas a saber que tienes a un Dios fuerte si no lo conoces? Te voy a replantear esta misma pregunta. ¿Cómo vas a confiar en un Dios fuerte si no lo conoces? No sé ustedes, yo no confiaré en alguien que no conozco. ¿O a poco alguien sí? Creo que nadie de aquí, ¿verdad? Nadie confiaría en alguien que no conoces. Así que hoy es un buen día para que vuelvas a retomar, para que vuelvas a acercarte a Dios, para que pases tiempo con Él, para que ores, para que hagas un devocional, para que escuches alabanzas. Y si este no es tu caso, y si a lo mejor pasó algo tan fuerte en tu vida que tú ya tenías establecida una confianza con Dios y tú decías: sí, Señor, yo creo en ti, creo en un Dios fuerte, pero pasó algo en tu vida que te dejó fuera del ring, te dejó en la lona. Para eso te voy a platicar una historia, y es la historia de mi mamá. Mi mamá era una mujer amorosa, una mujer increíble, una mujer sana, una mujer que sin duda alguna amaba a Dios. Bueno, en octubre del 2021 le detectaron una enfermedad terrible en la sangre denominada leucemia. Cuando nos dieron ese diagnóstico, te prometo que no hubo ni un solo día que no intercediéramos por ella. Todos los días orábamos por mi mamá, todos orábamos por un Dios que la sanara, que la restableciera. ¿Sabes cuál fue la voluntad de Dios en noviembre de ese mismo año? La voluntad de Dios fue llevarse a mi mamá. ¿Tú crees que en ese momento me quedaron ganas de confiar en un Dios fuerte? ¿Tú crees que en ese momento yo creí que tenía un Dios fuerte? A lo mejor y tú ya dejaste de creer en ese Dios fuerte por cosas que han pasado en tu vida, porque perdiste una situación, un trabajo, perdiste a tu pareja, falleció tu mamá, tu papá, un hijo, una hija, tu esposo, tu esposa. ¿Sabes? Cuando mi mamá estaba internada, me acuerdo que ella y yo platicamos muchísimo, y ella me dijo algo que me sacó de onda, me sacó de mis casillas y me abrió el panorama, y lo quiero compartir contigo. Me dijo: hijo, yo estoy segura, yo confío en un Dios fuerte, que a pesar de que yo esté entre las llamas y a pesar de que yo esté en valle de sombra y de muerte, Dios va a estar conmigo porque es un Dios fuerte. ¿Cuántos lo creen? Qué fortaleza de verdad. Y ella tenía la esperanza que Dios nos iba a levantar como familia, porque es un Dios fuerte. Y mírenme, aquí estoy el día de hoy platicándote esto, invitándote, animándote a que vuelvas a confiar en Dios. No significa que yo me haya vuelto insensible, no significa que ya no me duela. Hoy en día sigo llorando a mi mamá, la seguimos llorando como familia, pero yo confío en un Dios fuerte. Ya estoy terminando. Pero mira, déjame decirte que si yo no creyera que tuviera un Dios fuerte, yo no estaría aquí el día de hoy. Es más, no sé si seguiría en la iglesia. Pero yo tomé la valiente decisión de volver a confiar en Él. Así que hoy te invito a que vuelvas a confiar en ese Dios fuerte, porque ese mismo Dios que te respalda es el mismo Dios de David, que a pesar de que tú seas frágil, Dios está contigo y Dios te va a levantar, ¿sabes?
Ahora, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Anótalo, grábatelo bien en tu mente. Pero mira, no porque tengamos a un Dios fuerte significa que tienes que entender su voluntad. Eso grábatelo. Porque seguramente estás viviendo situaciones que no te gustan. Estás viviendo cosas que dices, oye Dios, ¿cómo permites que pase esto? Déjame decirte que Dios está actuando conforme a su voluntad y no conforme a la tuya. Entonces, hoy te quiero invitar a que con todo ese dolor que estés sintiendo hoy, que puedas estar sintiendo por algo que pasaste, te vuelvas a acercar a Dios. Vuelvas a creer en un Dios fuerte. Vuelvas a confiar en un Dios que te va a levantar. Te lo prometo, Dios te va a levantar. Y déjame decirte que los gigantes con los que tú estás peleando hoy en día van a caer. Y quizá la situación que tú estás viviendo no es la mejor, pero nosotros creemos fuertemente y fielmente que todas las cosas son para nuestro bien a quienes amamos a Dios. Amén. Ya los espanté. Discúlpenme. Bueno. ¿Y qué creen? Esta historia aún no termina. Ciertamente tenemos a un Dios más fuerte que el Gorilla Glass y más fuerte que cualquier otra cosa. Pero Él también nos ha diseñado de tal manera que nos ha dado habilidades y nos ha dado fortaleza para continuar con esas batallas. Es por eso que le voy a pedir a mi hermano, a mi amigo, a mi colega de alabanza, Aarón Onofre, que pasa acá al frente para presentar este último punto. Sigamos confiando en Dios. Y usa. Listo. Pues muchas gracias, amigo Efra. Y creo que es súper importante que nosotros podamos recordar en todo momento que en Dios somos un Gorilla Glass. Que no somos una mica cualquiera que puede caerse y romperse súper rápido, sino que somos un Gorilla Glass con un valor agregado, que es justamente que no se rompe. Y justamente de eso me gustaría hablarte hoy, de tener ese valor agregado. Quizás el día de hoy tú te sientas cualquier otra cosa, quizás no sientas que tú tienes un valor agregado, pero hoy vamos a ver que aparte de que sí lo tienes, vamos a ver por qué quizás no está reluciendo tanto ese valor agregado. Justamente por eso me gustaría contarte una pequeña historia que, los que ya me conocen de tiempo ya saben hacia dónde voy a ir, es clásico esta historia de mí. Pero cuando yo tenía hace unos como 8 años, cuando tenía 15 años, me dedicaba a jugar fútbol profesional. Y como cualquier niño de 15 años, mi sueño era ser un futbolista profesional, ¿no? A final de cuentas, Dios cerró esa puerta, me dijo, no puedes ser futbolista profesional. Y para mí se me cayó el mundo, ¿no? Mi vida era el fútbol, ¿no? O sea, todo giraba en torno al fútbol. Me había cambiado de la mañana a la tarde para poder entrenar. Mis horarios dependían si me tocaba entrenar o no, si tenía partido el fin de semana o no. Incluso mi servicio se veía comprometido ahí. Y Dios cerró esa puerta, ¿no? Y después de cierto tiempo, una amiga muy querida, en ese momento la novia de Saúl Valencia, ahora su esposa, ¡ouch! Me invitó a ser parte del equipo de alabanza. Y la verdad es que en ese momento se me abrió un mundo totalmente diferente. Aprendí muchísimas cosas. Estoy estudiando aquí en la SM. Ustedes saben que estoy cantando. Ustedes me dirán si realmente estoy aprendiendo o no. Cada semana estoy cantando aquí, entonces ustedes me dirán si sí o no. Pero la pregunta aquí es, ¿quién de ustedes ha sentido así en ese momento? Cuando Dios cierra una puerta. Quizás no fue como tal el fútbol, pero quizás te cerró una puerta en cuanto a un trabajo, en cuanto a una relación, en cuanto a una decisión de carrera. No lo sé. Que te hayan cerrado la puerta y te hayan dicho no es por aquí y todo tu mundo se haya caído. Si yo te cuento esa historia es porque yo me sentí de esa forma. Yo decía, Dios, yo no sé hacer otra cosa, o sea, es mi pasión el fútbol, para eso me levanto a las 5 de la mañana todos los días, mi economía va dirigida hacia mi vida futbolística. Incluso después de meses de haber dejado el fútbol, todavía estaba viendo equipos para ver si me podía meter en alguno, ¿no? Pero Dios no me quería ahí. Y al final de cuentas, Dios me enseñó que tenía otra cosa preparada para mí. Me mostró otro mundo nuevo en el cual los que me conocen ahora saben que yo soy muy fan de la música. Apenas fui a un concierto y fui totalmente solo porque amo la música. Estuvo buenísimo el concierto, por cierto. Pero
la música es parte de mi día, es parte de mi vida. No puedo tener un devocional sin primero haber escuchado 2 canciones, llorar y ya después empezar con mi devocional. No, es parte de mi día a día. Y justamente mi tema con el fútbol no era el que fuera mal o algo por el estilo, simplemente era que mis dones y talentos no estaban en el lugar correcto. Así que la pregunta para ti es, ¿estás poniendo tus dones y talentos en el lugar correcto? Si lo tropicalizamos a esta parte de Gorilla Glass, Dios te está llamando a ser un Gorilla Glass. La pregunta es, ¿estás siendo ese Gorilla Glass? ¿O quizás quieres cumplir la función de una mica mate? ¿O quizás quieres cumplir la función de una mica de seguridad? Los que les da pena que vean sus conversaciones, las de seguridad. Entonces, quizás estás cumpliendo o tratando de cumplir la funcionalidad de otra mica, pero Dios te está llamando a ser un Gorilla Glass. ¿Okay? David nos enseñó justamente cómo podemos saber si estamos en el lugar correcto. Justamente en 1 Samuel 17:39 vemos que el versículo dice, por su parte David se colocó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía caminar. Así que le dijo a Saúl, yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo ni caminar. Así que se quitó la armadura y siguió con la batalla. Así que si esto fuera un mensaje de predicador de 3 puntos, como lo hacen los predicadores relevantes de otras iglesias, y tuviera todo el tiempo del mundo, te diría que el primer punto es, no puedo caminar con esto. Así que repite conmigo, no puedo caminar con esto. Muy bien, muchas gracias. Cuando estás en el lugar correcto, no importa lo incómodo que te puedas sentir. Estás avanzando ya sea para adelante o estás avanzando para atrás. O más bien, estás retrocediendo. Quizás Dios te está enseñando cosas nuevas, te está enseñando a ser un mejor vendedor, quizás te está enseñando algo de una carrera, te está enseñando a cómo ser un buen novio, un buen esposo, ¿no? Pero te estás moviendo. O quizás Dios te está enseñando a desaprender alguna característica, un mal carácter, alguna característica mala que tienes que desaprender. Si te estás moviendo para adelante o estás moviendo para atrás, quizás estás poniendo tus dones y talentos en el lugar correcto. Pero si estás estancado, significa que estás poniendo tus dones y talentos en el lugar incorrecto. Justamente David no sabía caminar con eso, no estaba capacitado. Por más cursos que había tomado, no podía caminar con eso. Entonces, si estás estancado, quizás estás poniendo tus dones y talentos en el lugar incorrecto. Ahora, el segundo punto es, trabaja con lo que tienes. Te aseguro que cuando David salió de su casa, no salió pensando, me voy a llevar mi onda porque seguramente voy a encontrar un gigante de 3 metros y pues voy a tener que enfrentarme con él. No, David salió con su onda simplemente porque era parte de él. O sea, lo vimos con Efra, ¿no? O sea, tenía su onda porque en todo momento podía haber un peligro y podía enfrentarse contra ese peligro. Entonces, David llevaba su onda porque era parte de lo que él era. Y de hecho, David llegó a la guerra no por otra cosa, sino desde mi muy particular punto de vista, llegó por chismoso. Si vemos la historia, dice que David llegó a la guerra y sus hermanos le dijeron, ¿qué haces aquí? Tú no deberías estar aquí, conocemos tu orgullo. Para mí, yo creo que más bien a falta un mejor término le dijeron orgullo, pero realmente pues fue por chismoso, ¿no? Pero bueno, David usaba lo que tenía en sus manos, trabajaba con lo que tenía, ¿no? Y justamente para eso me gustaría contarte una pequeña historia. Hace un tiempo, más o menos como unos 2 o 3 meses, tuvimos una worship night allá arriba en Zona Esmeralda. La verdad es que fue una noche increíble, pero todos estábamos súper nerviosos por todo esto. Era la primera vez que algunos cantábamos, era la primera vez que nos subíamos a un escenario como de Zona Esmeralda y estábamos muy nerviosos, ¿no? Entonces un amigo de Zona Esmeralda que se llama Braulio me dijo que si podía poner un juego para liberar tensión. Y para mí, en el momento que me dijo juego para liberar atención, fue muy rápido el juego que se me pudo ocurrir. Y de hecho es un juego que utilizo muchísimo porque cuando estoy estresado en el trabajo, yo les digo a mis amigos, por favor, vamos a jugar algo. Nos paramos y ahí en donde estemos nos podemos jugar un juego que se llama Ninja. Y de hecho ahorita estoy muy nervioso, así que vamos a pararnos. Es cierto. Estaría increíble. Estaría increíble poder jugar, pero no, en ese momento me pidieron eso y bueno, todo salió increíble, la noche fue muy buena. Pero justo mis dones y talentos tienen que ver con cómo desestresarme, con un juego, con saber divertirme con mis amigos. Y de esa forma es mi desestrés y es parte de mis dones y talentos. Ustedes saben que cuando ha habido campos de verano, quizás este año no estuve, pero cuando ha habido campos de verano, me dedico a la parte lúdica de los niños. Y es increíble, mi carrera tiene que ver con juegos, ¿no? Entonces, es parte de mis dones y talentos y yo no tengo que traer una libretita con los juegos diciendo, ok, mira, este es para desestresar, este es para divertirse nada más. No, yo ya los tengo en la cabeza, yo ya sé qué juego poner.
¿Ok? Entonces, trabaja con lo que tienes. Y el tercer punto sería, aprende a usar lo que tienes. En este caso, David con una piedra mató a Goliat. Y el texto dice, lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar espada. En este caso, David no ganó por su experiencia, no ganó por su fuerza, mucho menos por su velocidad. David ganó porque sabía utilizar lo poco que tenía en contra de Goliat. Goliat tenía muchísimas cosas, pero quizás no tenía cómo defenderse ante un ataque de una piedra. Se le olvidó ese pequeño detalle, ¿no? Así que sabía utilizar lo que David tenía. E imagínate, si David con una piedra, sabiendo utilizar esa piedra, pudo vencer a un gigante de 3 metros, imagínate qué es lo que tú podrías hacer con tus dones y talentos en el lugar correcto. No solamente vencer a un gigante. Quizás podría ser el siguiente C.S. Lewis, uno de los mejores apologetas de la historia. Quizás podría ser el mejor cantante de la historia que ministra a muchísimas personas, el siguiente Andrés Speaker, uno de los mejores predicadores de México. Dios quiere utilizar tus dones y talentos, no solamente para que seas feliz, que eso ya es suficiente, ¿no? Sino también para que la gente pueda ver a Dios por medio de ti. Lo más importante. Dios quiere utilizar tus talentos para que la gente pueda ver a Dios por medio de ti. Ahora te aseguro que David fue la persona más criticada de la historia por haber salido a una guerra sin armadura, con tan solo 5 piedras y una honda. No me quiero ni imaginar lo que era estar en medio de esas filas, viendo la pelea entre un mocoso trigueño de este vuelo y un gigante como de ese vuelo. Ese mocoso sin armadura, sin nada, y el otro con experiencia, con muchísimas cosas, ¿no? Más de uno, te aseguro que le dijo lo poco servible que era para ese momento. Sobre todo por el contexto que sabemos, había algo que perder, iban a todo por el todo. Como nos mencionó Solito, la crítica siempre va a existir. Siempre va a haber alguien que te va a decir que no vales. Siempre va a haber alguien que te va a decir lo poco que sirves para cierta circunstancia. Pero como nos mencionaba Efra, tenemos un Dios más grande que cualquier ataque. Tenemos un Dios más grande que cualquier circunstancia. Tenemos un Dios más grande que cualquier otra cosa. Y es ese Dios, el mismo Dios que protegió a David, es el mismo Dios que te está acompañando el día de hoy. Entonces, ya para terminar, esta historia me recuerda muchísimo algo que pasó en 1 Reyes 19, 11 y 13. Quien se acuerda de la historia, estaba Elías en una montaña, si no me recuerdo era en el monte Oreb, y de repente algo fuerte lo empezó a jalar, un viento fuerte empezó a empujarlo, pero Dios no estaba en ese viento. Se empezó a mover el suelo muchísimo, era un terremoto, pero Dios no estaba en ese terremoto. Empezó a hacer muchísimo calor y un gran destello salió de la nada. Un fuerte fuego salió y Dios no estaba ahí. Dios estaba en un pequeño susurro. Y no sé ustedes cómo vean esta historia. A mí me encanta esta imagen. Pero el enemigo está tan lejos de ti que necesita hacer circo, maroma y teatro para poder captar tu atención. Necesita poner comentarios de tú no sirves, tú no vales, no eres importante, no eres suficiente para esta tarea. El enemigo está tan lejos de ti que necesita hacer todo eso para que en tu cabeza retuene esos comentarios que te pueden destruir. Pero Dios está tan cerca de ti que con un simple susurro tú puedes escuchar cuál es la verdad acerca de ti. La crítica siempre va a existir. Esos comentarios de tú no vales, tú no sirves, siempre van a estar en tu cabeza. Pero Dios está tan cerca de ti que un simple susurro es suficiente para que tú puedas escuchar la verdad que Dios tiene para darte. Así que me gustaría terminar orando. Te invito a que en medio de esta oración recuerdes las palabras de las personas que te han herido. Recuerdes quizás cuando te dijeron no cantas tan bien, no sirves para esto, no eres tan inteligente, no sirves. Recuerdes todo eso y lo dejes en manos de Dios. Y escuches lo que Él tiene para ti.
escuche ese pequeño susurro que dice: yo te amo, eres importante, si sirves, tengo un plan para ti. Ese susurro es la verdad que Dios tiene para ti. Entonces vamos a orar, ¿les parece? Bendito Padre, Señor, gracias porque tú siempre nos dices la verdad, Señor. Porque tú siempre nos recuerdas lo valioso que somos. Tú no nos elegiste nada más porque sí. Tú tienes un plan, un futuro y una esperanza para nosotros. Tú moriste en esa cruz. Y esa cruz significa el inicio de una nueva vida contigo. Significa que la muerte no es el final, sino que es el inicio de una vida eterna junto a ti. Y de esa misma forma, tú nos ayudas a poder tener una esperanza y un futuro, papá. Te pido que esto, lo que nos compartió Zulito, Efra, yo, pueda llegar a nuestros corazones, papá. Y que no solamente sean acciones, que no solamente sea información, sino que se convierta en acciones. Ayúdanos a vivir recordando que tú resucitaste y recordando que en ti tenemos una esperanza. Amén. Muchas gracias. Les pido que pongan atención a las pantallas.